Bueno, el 2018 fue un año muy agitado, tanto en la región como en el resto del mundo. Lamentablemente, una vez más, se vio empañada Europa y también en los Estados Unidos distintos tipos de ataques terroristas perpetuados en Europa, sobre todo por grupos extremistas, y en Estados Unidos, una vez más, algunos colegios se cobraron la vida de muertos inocentes justamente por esa libertad y esa política de portar armas, lo cual trae sobre la mesa el debate importante sobre cuál es el límite que deben tener los estadounidenses y quienes habitan en ese país sobre el uso y porte de armas. La discusión sobre la enmienda de la libertad tan emblemática en los Estados Unidos sigue siendo un tema que ha ocupado en gran medida el debate. Si nos vamos un poco más hacia la región, en la región latinoamericana el quehacer político ha seguido siendo la noticia de primera línea. Vamos desde el caso de Venezuela, donde la crisis humanitaria se agudiza cada vez más. El gobierno de Nicolás Maduro se va quedando solo, pierde todo tipo de apoyo, se le ha acercado desde los distintos escenarios y plataformas internacionales. Sin embargo, vemos que el poder que todavía ejerce sobre ese país sigue cobrando fuerza. Particularmente en el Ecuador hemos recibido un número muy relevante y un éxodo de venezolanos que se han quedado en Colombia, se han quedado en nuestro país, han llegado hacia Venezuela, pero sobre todo lo que esto evidencia es la angustia y el sufrimiento del pueblo venezolano. Con unas elecciones poco democráticas, poco transparentes, ha buscado una vez más legitimarse en el poder y la débil oposición venezolana cada vez tiene menos voz y menos voto en este país. Si nosotros vemos justamente igual en la región, no podemos dejar de destacar el giro a la derecha de algunos gobiernos. Por ejemplo, el gobierno colombiano con el triunfo importante del presidente Iván Duque, que simboliza la vuelta del uribismo. El país vecino tiene muchos escándalos de corrupción constantemente asociados a Odebrecht. Actualmente el fiscal general de la Nación y otras altas autoridades están sobre la mira con sospechas sobre esta relación poco transparente que pueden haber tenido con la petrolera brasilera, y se pone en duda cuál es la independencia de los distintos poderes del Estado. Inclusive hay quienes afirman que gente del gobierno, el mismo presidente Duque, podría estar involucrado. Esto no lo sabemos, pero la sola sospecha genera alta inestabilidad en términos políticos y la mirada que puede haber sobre el gobierno colombiano en el resto del mundo. Si vemos el caso de Brasil, Brasil tuvo unas elecciones muy complejas, elecciones donde hubo inclusive escenas de violencia, y vemos que triunfa Bolsonaro afianzando la derecha extrema en la región. La lectura sobre el triunfo del presidente brasilero tiene varias aristas, pero seguramente la más evidente es el rechazo de la población brasileña al gobierno de Lula da Silva, de Dilma Rousseff y a toda esta ola de izquierdas que lamentablemente ha sido asociada con la corrupción y con la deslegitimación del Estado. La respuesta del pueblo brasilero no se puede entender únicamente como un apoyo a la derecha, sino como una respuesta de cansancio, y por eso es que es muy difícil entender para la opinión pública que líderes que tienen expresiones absolutamente xenófobas, machistas, racistas, hayan alcanzado triunfos. Asimismo, si nos vamos un poco más hacia el sur, al cono sur, vemos el caso de Argentina. Argentina, el gobierno de Macri enfrenta una grave crisis económica, vemos que las revueltas sociales siguen a la orden del día, y vemos lamentablemente que la constante en la región latinoamericana ha sido la judicialización de los exmandatarios. Con esto insisto que el problema no es que se les judicialice, sino que se ha normalizado un poco que los representantes políticos de más alta envergadura en la región latinoamericana terminan siempre respondiendo ante las cortes. Como es el caso de Cristina Fernández de Kirchner y mucha gente más de su gobierno que aparentemente estaría involucrado en varios de estos actos de corrupción. Finalmente, el triunfo de AMLO en México genera mucha expectativa. Hay quienes tienen mucha esperanza de que finalmente este nuevo gobierno asociado a la izquierda sea quien pueda poner fin al grave problema de la corrupción y de los cárteles de la droga y del crimen organizado que impera en ese maravilloso país del norte de América Latina. Sin embargo, también sus detractores tienen mucho temor y mucha inseguridad frente a algunos anuncios bastante radicales que ha hecho hasta ahora el reciente posicionado presidente López Obrador.
Hay que señalar la importancia que tiene México, no solo por su dimensión, no solo por la riqueza de país, sino en términos geopolíticos, por el lugar geográfico estratégico determinante en el que está ubicado. Y si concatenamos con lo que está pasando en los Estados Unidos, que desde luego marca en gran medida la temperatura de la política en América Latina y sus políticas y sus anuncios y medidas migratorias tan severas, inclusive que incurren en violaciones de derechos humanos. Hay que señalar también que la grave crisis humanitaria que ha enfrentado la región americana en los últimos meses se debe a estas caravanas de migrantes ilegales, no documentados, que están cruzando desde Centroamérica, caminando, intentando llegar a la frontera. Las políticas del presidente Trump han sido muy severas frente a cuál va a ser la postura que tenga frente a los no documentados. Hasta ahora no habíamos visto medidas muy severas de la policía, más allá de las que ya conocemos de cerrar frontera. Pero en los últimos días hemos visto ya casos de muertes, de desaparecidos, y lo más lamentable de esta tragedia humanitaria es que no hay claridad, no tenemos claro qué es lo que está pasando. En Europa también hay algunas lecturas políticas importantes que nos deja el 2018 y que nos tiene expectantes al 2019. En España, por ejemplo, es la segunda vez desde el retorno a la democracia que se llama elecciones anticipadas. El expresidente Mariano Rajoy se ve obligado por los escándalos de corrupción del Partido Popular a llamar elecciones, y de una manera dudosa y poco legitimada llega el presidente Pedro Sánchez, enfrentando en España la crisis gigante que supone el no haber resuelto desde el año anterior la crisis en Barcelona. Cataluña sigue con la intención de independizarse y todavía no existe una respuesta política que pueda dar el gobierno español. En Francia, por ejemplo, el joven presidente Macron enfrenta en las últimas semanas revueltas populares y protestas de los estudiantes de colegio, estudiantes de universidades, que ha generado alta inestabilidad. Y Alemania nos deja un poco el mal sabor de boca y la preocupación para la opinión internacional de ver el resurgimiento de los movimientos de derecha y los partidos de extrema derecha xenófobos que cada vez cobran más fuerza. El 2019 nos va a tener muy atentos a ver cuáles son las respuestas de estos aconteceres políticos. En el año 2018, el Ecuador estuvo marcado por varios aconteceres. Señalaría desde dos aristas. En primer lugar, la producción legislativa. Efectivamente, hubo un gran debate en la Asamblea Nacional. Yo señalaría como lo más relevante para el sector que nos ocupa, que es la educación, las modificaciones a la LOES. Desde luego, este cuerpo normativo, sin llegar a ser perfecto, pero oxigena mucho el ejercicio académico y el trabajo de las universidades, garantizando así una mayor posibilidad de éxito. En segundo lugar, quiero señalar que hubo reformas al COGEP. Ahora, actualmente, en estos días, acaba de salir el informe del primer debate de las reformas al COIP, donde hay alrededor de 60 proyectos para plantear reformas en esta materia. De todos los temas que se contemplan, quizás yo creo que es importante señalar que en los últimos meses la sociedad civil ha estado con una voz muy fuerte dentro de la Asamblea Nacional, teniendo posiciones frente al derecho a decidir, es decir, algunas circunstancias en que podría suspenderse la penalización del aborto. Este debate ha conjugado a varios sectores de la sociedad a favor y en contra, y creo que eso aporta mucho para la reflexión jurídica. Por otro lado, la segunda arista de acontecer nacional sería en términos políticos. Tenemos un gabinete que ha sido aireado, oxigenado en gran medida por el Ejecutivo. La salida de la ex vicepresidenta Vicuña por actos de corrupción y la designación de un nuevo vicepresidente marca una tendencia en la política ecuatoriana. El debate que ha habido frente al presupuesto general del Estado, la imposibilidad de ser aprobado todavía, nos aboca a un 2019 que todavía vamos a estar todos pendientes de cómo termina de concluirse estas decisiones en materia económica, aunque se anticipan ya algunos impuestos, eliminación de algunos subsidios, donde también hay opiniones contrarias, pero que desde luego va a generar un viraje en lo que hemos visto hasta ahora en la política nacional.